Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Damaris Romero y el día de hoy voy a estarles comentando o dando a conocer mi reflexión sobre los artículos que nos compartió la maestra mediante nuestra clase de relaciones humanas. Los temas son sobre el perdón, los artículos serán sobre el perdón y pues vamos a empezar. Para comenzar me gustaría diciendo que para mí el perdón es un tema de diferentes puntos de vista. Es un tema que tiene diferentes perspectivas, pero que a la vez todas no sé cómo decirlo, todas se vuelven una, todas te llevan a lo mismo. Y bueno, voy a comenzar. ¿Cuántas veces te han dicho que el perdón es importante? Que para que alguien te perdone, tú debes de perdonar, que no eres nadie para no otorgar el perdón a quien te ha lastimado. Pero ahora dime, ¿cuántas veces ha sido fácil? El perdón es el acto de valentía más grande que una persona puede hacer y dar al otro. Es un proceso donde se tiene que dejar atrás sentimientos de ruptura a nuestro ser. Es esa sensación de perder la dignidad y de no saber cómo recuperarla. Perdonar conlleva momentos de ira, de dolor, de querer gritar, de negación, de intolerancia, emociones que vas cargando durante todo el proceso, y aunque hay millones de formas en las que te pueden dar una ofensa, también hay millones de formas para lograr una reconciliación, ya que el perdón y la reconciliación van de la mano. Y en lo personal sé que no es nada fácil, pero también conozco lo que es sentirte libre de ataduras a un suceso que hace daño a tu persona. El perdón es un proceso interno que nosotros elegimos día con día. No se trata del ofensor. Tenemos que tener esto bien en claro, que tú al perdonar no estás pensando principalmente al ofensor, y tampoco se trata de nosotros, mm, o sea, de nosotros vernos como víctimas y eso, o sea, es completamente lo contrario. Se trata de nosotros mismos reconocernos como supervivientes a esto. ¿Por qué? Porque pudimos cargar con el peso de ese momento, porque nos hicimos más fuertes y llenos de experiencias. Y aparte porque es un peso que no queremos estar cargando siempre. El perdón es un regalo que uno elige. Nos permite soltar esta carga. Absolutamente nadie ha dicho que es fácil, pero pues sí, a mí me gustaría definirlo como eso, un acto valiente. En el texto nos explican que el perdón y la reconciliación son sucesos que nos siguen y se llevan desde la antigüedad. Con el perdón se entrelazan varias y son otras las definiciones que están entrelazadas con este, como es la justicia, la legitimidad, la perspectiva, la voluntad para llevarlo a cabo. Cada experiencia del perdón es múltiple y no debe ser idealizada. Nos deja claro también que el perdón siempre va a traer consigo un conjunto de implicaciones, y solo las personas que se reconocen con imperfecciones, capaces de cometer errores y que son conscientes de sus actos y de que sus palabras pueden dañar a las demás personas, son las mismas que están dispuestas a perdonar cuando se les realiza algún daño. Pues resulta fácil de decirlo, pero detrás de la palabra perdón hay un montón de situaciones, sensaciones, emociones, principios, pensamientos, crianza, que lo hacen más complicado de lo que ya es. Citaré una parte del texto donde se menciona y que en lo personal fue mi favorita. Perdonar implicaría ceder, rendirse al agresor, desistir de defenderse y de luchar por confirmar derechos y transformar las confisiones que tomaron posible agresión. Perdonar no tiene que ver con capitular. Por el contrario, quien está amarrado al pasado por el trauma, o a quien se apega a la autodescripción negativa, viendo al mundo desde la posición de víctima, se quita potencia y renuncia al protagonismo. Y qué difícil, ¿no? Este párrafo me hizo ponerme a pensar en eso, en cuántas veces nos vemos en la situación de decirle o aconsejarle a alguien que perdone y que deje ir cierta situación de lado. Pero pues detrás de ese acto está todo lo anterior mencionado. Y más en estos tiempos donde se lucha, donde se quiere ser escuchados, donde se exige justicia y se pide una respuesta ante situaciones en las que no hemos recibido ni un solo comentario al respecto.
En estos tiempos cuando hemos aprendido a respetarnos y a pedir que no se nos dé más que eso, el respeto. En estos tiempos donde conocemos nuestro valor e importancia como seres humanos, donde sabemos que no debemos permitir que se nos lastime de ninguna forma y donde se nos deja en claro que no estamos solos o solas para luchar contra toda injusticia. Parte de mi reflexión da que tal vez para mí esto del perdón es diferente que para otras personas, puesto que a mi pensar yo no he vivido situaciones como extremas que me han llevado pues a perdonar a las personas que me han lastimado, pero pues estos actos no son, bueno, no son cosas que tengan gran gravedad, ¿sí? Claro que me han lastimado, claro que me han hecho ofensas, pero siento que hay personas, pienso que hay personas que han sufrido un poquito más y a las que puede que el perdón les cueste un poco más de trabajo. ¿Ok? Por otra parte, durante mi adolescencia conocí a Dios y por mucho tiempo me resultó algo fácil, ya que conmigo tenía el pensar de que si Él podía otorgarme el perdón a mí, que pues soy un simple ser humano imperfecto y Él es un Dios, ¿cómo yo no me iba a permitir perdonar a alguien que me ha lastimado? Creo ciegamente que el perdón y la reconciliación va de la mano con la religión. Y hablando de esta actualidad, que como les menciono, gran parte de la población pues no predican o no procesan ninguna religión, me parece un poquito más complicado dar a entender o la importancia de esto, de perdonar. Um, y es aquí donde entro con este dilema que ya les mencionaba, que hay personas que no son creyentes y que han vivido cosas realmente difíciles, y es eso lo que hace más complicado el perdón. A su vez también creo que el perdón es algo con lo que se vive día a día, aunque no se cuente con ningún tipo de religión, y se debe a que somos seres humanos imperfectos que cometemos errores y nos equivocamos. Y dentro de estos errores, pues está esta carga con el peso de una ofensa sin sanar, porque perdonar es esto, sanar esta parte que te duele. Concluyo que vida hay una y que si ya esta es la que nos tocó vivir, ¿por qué no ir soltando poco a poco ese peso que nos sofoca cuando recordamos aquel momento en que nos hicieron algo malo, que nos hicieron sentir mal, que nos ofendieron, ese desgaste emocional que vamos sintiendo y arrastrando con nosotros cada vez que nos soltamos esa ofensa, ese sufrimiento con el que cargamos durante todo este tiempo que tenemos sin perdonar? Es importante también darnos el tiempo, ¿ok? Porque como ya les mencioné, perdonar es sanar. Entonces, si tú no te das tiempo para sanar, ¿cuándo? ¿A qué hora? También es ir soltando, ir aprendiendo de todo aquello que nos ha lastimado, porque pues a veces nos quedamos con solo eso, ay, pues sí, me dolió, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó esa experiencia? Y pues también entender eso, que hay experiencias que teníamos que vivir, teníamos que pasar, y que al vivirlas se nos deja de tarea poder ayudar a los demás, que también podemos perdonarnos a nosotros mismos, de quitarnos culpas erróneas por cualquier situación y que podemos perdonar el daño hecho hacia nosotros y sentirnos libres de esta carga. Es un proceso que se necesita de mucha paciencia, ya que pues no es fácil, pero tampoco es imposible, porque somos capaces de lograrlo. Hay que reconocer que perdonar siempre es un acto positivo, es una fortaleza y para nada se trata de un acto de debilidad ni de inferioridad. Perdonar nos hace grandes y es de los actos de generosidad más grandes que existen. Debemos identificar que todos los beneficios físicos, emocionales y sociales que nos trae el perdón y empezar a construir una percepción del mundo menos hostil, menos vacía, menos oscura y comenzar a darle luz a cada uno de estos procesos y experiencias que hoy nos permiten ser nosotros mismos.